Buenos días a todos. Ahí les quiero presentar la herramienta ENA. ENA, que es el software para acompañar la metodología SMART. Primero estaremos viendo con el enlace, ustedes tienen que instalar el software en su laptop, en su computadora. Y desde ahí la primera cosa por hacer es ir arriba. Hay dos pestañas, una dice archivo, otro dice otro, o Archive and Others. Tiene que ir a Others. Al final está Change of Language. Change of Language selecciona el Spanish, el español. Lo activa y le va a decir que tiene que relanzar, bueno, cerrar el software y relanzarlo, y ahí de repente aparece en español. Entonces hablaremos de esta primera pestaña de planificación. Esta primera pestaña de planificación permite hacer cálculo de tamaño muestral, ¿sí? Hay dos partes. Tamaño muestral por cálculo del tamaño de la muestra para el estudio antropométrico transversal. Esto es la nutrición. Cálculo del tamaño de la muestra para la encuesta de mortalidad. Esto es la mortalidad. Entonces entramos los datos. La prevalencia estimada, la que pensamos que vamos a ir a encontrar en el terreno, tenemos que sacarla de previas encuestas, de previos reportes que se haya hecho preferencialmente sobre la misma población o población similares y en el mismo periodo del año, porque la desnutrición va cambiando según las estaciones. Encontrar la precisión deseada, el efecto de diseño. Eso lo van a ver en la parte módulo, en el último módulo de diseño muestral. Eso nos dice que hace falta 627 niños a incluir para tener una muestra representativa. Eso lo transformamos poniéndole tamaño medio del hogar, 5.9 personas por hogar, 18.9 niños menores de 5 años sobre la población que estamos estudiando, y esperamos un 5% de sin respuesta, que puede ser ausencia de los hogares o bien rechazos. Y ahí nos da que al final estos 627 niños los encontraremos en 658 hogares, que realmente nosotros estamos haciendo una encuesta de hogar, y entonces vamos a seleccionar primero conglomerado, primer nivel de muestreo, segundo nivel, hogares en el campo, en las aldeas vamos a muestrear y seleccionar de forma aleatoria los hogares. Y dentro de estos 658 hogares tendremos nuestros niños, y con la muestra vamos a poder lograr analizar la prevalencia. Esto es para la parte planificación. Después, para la parte formación, ahí se entran los datos de un test de estandarización, donde cada encuestador y los supervisores midieron 2 veces a 10 niños, y entonces se hace el software hace el cálculo y genera un reporte donde cada encuestador se ve generado su score, puntaje de precisión y exactitud por cada una de las medidas. Sería el score para el peso, para la talla y para el MUAC. Existen documentos de la metodología SMART para entender cómo se interpreta este reporte, y entonces como para seleccionar los mejores, porque la idea es que de todos los encuestadores, que los que tienen mejor exactitud y precisión son los que se seleccionan para ir a trabajo de campo. Ahí cliqué, ahí se genera el reporte. Después está la introducción de datos antropométricos. Vamos a ver que es muy sencillo. Los datos siempre son los mismos. Entonces las planillas, los formularios de recolección de datos en campo, que sea digital con los móviles o que sea papel, se tiene que hacer de la misma forma que esta planilla, porque acá se van a entrar los datos, o se va a cortar y pegar o importar de otra herramienta, tal vez que sea un Excel o un Kobo Toolbox o DK, para después analizarlo acá en el ENA. Entonces necesitamos la fecha de encuesta,
el número de conglomerado, el número de equipo, el número de individuo dentro de su hogar, entonces el número del hogar, el sexo del niño, que sea femenino o masculino, su fecha de nacimiento, que automáticamente la diferencia entre el día de la medición, sería el día de la encuesta, y el aniversario, la fecha de nacimiento, entonces se calcula la edad en meses exacto. Después el peso en kilos con una decimal, la talla en centímetros con una decimal, los edemas si son negativo o positivo, Y para yes y negativo, y N para no, porque se queda en inglés, y la circunferencia mediana del brazo en milímetro, que si tiene milímetro, nunca centímetro, por favor, en milímetro, que se digita acá. Este niño, como tiene menos de 6 meses, no se le midió el MUAC, entonces no aparece, cosa normal. Y desde ahí el software nos mide automáticamente los 3 índices, que el primero es el peso por la edad, para el bajo peso, la insuficiencia ponderal. El segundo es la talla por la edad, que eso es la desnutrición crónica o la baja talla. Y el tercero, que es el peso por la talla, que eso es la emaciación o la desnutrición aguda. Ahí vemos que si un niño tiene un score menor de -2, es que ya entra en la fase de desnutrición por este indicador. -2. Si abajo de -3 ya es la parte severa de la desnutrición. Este niño es severamente, presenta una desnutrición crónica severa. ¿Ok? Cuando ya tenemos todos estos datos entrados, ahí vamos a ver, bueno, era primero que se puede poner unos límites de la posibilidad de entrada de datos. Sería que, por ejemplo, la variable de fecha de encuesta, ponemos cuando empieza el 16, por ejemplo, por este caso era el 16 de febrero del 2020, empezó la encuesta de datos y se terminó el 27 de febrero del 2020. Entonces, si viene otra fecha, es que no puede ser porque no estábamos en campo colectando datos. Y ahí nos damos cuenta que hay un error y hay que ver de dónde viene este error para corregirlo. Por eso también se entran los datos dentro en el campo. Se entran los datos en el ENA cuando todavía estamos en las aldeas. Entonces, si vemos que hay un error, sabemos que algo pasa, regresamos a este hogar a volver a medir este niño para asegurarnos que no estamos abandonando, yéndonos de esta aldea con errores dentro de la base de datos, con errores de medición. Vamos a corregir los errores en el terreno antes de irnos de las aldeas, ¿sí? Otra cosa interesante, si cambiamos, por ejemplo, la fecha de nacimiento de este niño, lo ponemos en 2013, ¿sí? Lo hago así, de finta, como un error, vemos que este niño ya no tiene la edad requerida para esta encuesta, porque se pasa de los 60 meses y entonces no puede estar ahí porque no es un niño menor de 5 años y la base de datos nos dice con este flag que llamamos también banderita rosa, nos dice que no hay un problema ahí y nosotros vamos a ir a verificar en el hogar y retomar esta variable. ¿Ok? Entonces, desde ahí vamos al resultado antropométrico y ahí se nos genera la prevalencia. ¿Qué vemos? La curva, estamos en total, todos los niños se están analizando. Peso y talla. Sería que la curva roja representa el peso y talla, sería la desnutrición aguda de la muestra en rojo en comparación con la población de referencia de la OMS en verde. Y eso nos da que tenemos un 5,7% de los niños que presentan prevalencia de desnutrición aguda global, ¿sí? La moderada es de 6,1% y la severa, que pueden ser por causa de emaciación, peso y talla, o de edemas, que los edemas serían la presencia de edemas bilaterales, nos genera una prevalencia de 2,5%, ¿sí? Entonces vemos que 55 niños de la muestra de 635
son desnutridos y eso nos da un 8.7% que está dentro de un intervalo de confianza de entre 6.5% y 11.4%. Así se tienen que presentar los resultados. Una prevalencia con su intervalo de confianza. ¿Sí? Ahí estamos viendo cómo se generan los resultados. La talla edad, que sería retraso del crecimiento, ahí son muchos más. 213 niños de los 634 que tienen la medición de este índice son positivos. Sería 33.6%. Sería un tercio de la muestra presenta, y ahí se ve que la curva roja está mucho más corrida de la verde, presentan retraso del crecimiento, es mucho. ¿Sí? Entonces ya cuando tenemos estos resultados, ya podemos producir el informe. ¿Sí? Ahí vamos a clicar en informe y automáticamente se va a generar el informe. Y dentro de este informe está todo una parte de texto que hay que llenar un poco las informaciones porque es un template, sería un informe estándar que nos dice donde hay que llenar, pero nos explica todo, después se lo presento en otro video, y nos pone dentro de los cuadros ya los resultados producidos por esta base de datos. Esa es la ventaja de ENA. Gracias a ENA regresamos al terreno y estamos capaces en pocas horas, en pocos días, de entrar datos, chequear la calidad de estos datos y analizar los datos y generar un reporte y publicarlo. Entonces, si se ve que es una situación problemática, podemos brindar datos para un uso, para responsabilidad de programas para los políticos, para poder hacer advocacy y asegurar que acciones estén tomadas a tiempo. Muchas gracias. Este video era para presentarle una breve introducción de la herramienta ENA. También ENA tiene una parte de resultado de mortalidad. Como no abordo en este curso la parte de mortalidad retrospectiva, pero se puede colectar y entrar los datos y acá tener los resultados que producir la tasa de mortalidad en este mismo software. La pestaña que dice Food Security nunca se estuvo desarrollando, existe, está acá, pero no hay que usarla porque no está validada, nunca estuvo ni desarrollada ni validada, aunque aparezca, no existe. Y las opciones, también hay una forma de entrar y de meter las opciones correctas para que después se haga bien el análisis. Así era la presentación del ENA y volvemos a la presentación y le hago otro videito para presentarle el informe de plausibilidad sobre esta misma muestra y el informe final. Muchísimas gracias.